Buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Permítanme porque aquí el internet está súper lento. Dejen desconecto mi Wi-Fi. Ay. Ok, espero ahí me puedan escuchar mejor. Vamos a comenzar el día de hoy con el pase de lista. Así es que me ayudan encendiendo sus cámaras, por favor, para decir presente. Wandari. Presente. Gracias, Wandari. Brandon. Gracias. Y Carlos. Presente. Gracias. Aranza, ¿enciendes tu cámara, por favor, para decir presente? Aranza, ¿enciendes tu cámara para decir presente, por favor? ¿No sirve tu micrófono, Aranza? Jorge, ¿enciendes tu cámara para decir presente, por favor? Jorge y Miguel, enciendan su cámara, por favor. Presente, sí. Gracias, Jorge. Y Miguel. Sí, de hecho, quería mandar, bueno, le voy a enviar una foto de que no me deja abrir la cámara. Ok, vale. Ese problema lo tengo desde el viernes, me parece, y ya intenté solucionarla, pero, bueno, ya intenté como seleccionar otra cámara y no me deja. ¿Ya checaste actualizándolo? Porque a veces no nos manda la actualización. Puede ser eso. Mire, ya le envié la foto Vale. de lo que me sale y ya le di en configuración de video y todo y cambié de cámara, pero no, y es que eso ya me había pasado, pero con Teams me parece. Está bien. Y Aranza se está conectando de nuevo. Bueno. Pues les tengo una noticia. Que ven que este cuatrimestre es súper corto, pues resulta que ya nos toca la próxima semana nuestra evaluación parcial, ¿ok? Que sería el día miércoles. Por ahí ven que les compartí el calendario. Yo esperaba que nos dieran como otra semana más, pues ya que ven que las planeaciones, los horarios y todo, los enviaron como pues el último día, ¿no? Así como el domingo ya en la tarde para iniciar clases el día lunes. Pero pues no nos mandaron la información completa y pues ya saben todos los problemas que hubo, ¿no? Entonces, nuestra próxima evaluación parcial es el próximo miércoles, ¿ok? Para lo cual, si bien recuerdan, les voy a compartir pantalla.
¿Me dicen si ya la ven, por favor? Sí, ya se ve. Ok, pues bueno, si ustedes recuerdan, tenemos la parte de la presentación y ver algunos documentales, unas ponencias por parte mía y posteriormente, ya para el día 29, elaborar nuestro primer dulce mexicano, que es el mazapán. El día 22, este día 22, pues está planeada nuestra evaluación parcial. Por lo tanto, pues recuerden que el 100% equivale a la retroalimentación y análisis de los documentales, investigación documental y las actividades prácticas, ¿ok? Que la actividad práctica la estamos realizando hasta el día 29. Sin embargo, no nos han compartido el calendario de evaluaciones y junto con el calendario de evaluación también nos hacen llegar cuál es el límite para que nosotros podamos subir las calificaciones a plataforma. ¿Ok? Entonces, lo voy a solicitar el día de hoy, ese calendario, para saber si nos da tiempo, de acuerdo a el cierre de plataforma, realizar la actividad práctica y que esa actividad práctica pues se contemple dentro de nuestro primer parcial, ¿ok? Porque si se dan cuenta, la actividad práctica tiene una ponderación del 40%, lo que son 4 puntos del 10 que ustedes pueden obtener. Entonces, bueno, para la retroalimentación y análisis de los documentales, lo que van a hacer es en una cuartilla escribir, ¿ok? ¿Qué les deja estos documentales a ustedes o cómo los relacionan con la asignatura de dulces y bebidas mexicanos, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué esperan ya ahora que estén graduados? Porque pues este ya es su último cuatrimestre. ¿Qué esperan? ¿Ok? De la gastronomía, de su vida, de ustedes. Entonces, recuerden una cuartilla con portada. La cuartilla no incluye la portada, por favor. Y la investigación documental que van a realizar ustedes tiene un valor del 30% de la importancia que tuvo Sor Juana en la cocina. ¿Ok? La investigación documental es la importancia que tuvo Sor Juana en la cocina. ¿Ya lo anotaron, chicos? Sí, chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, ya lo noté. Vale. Y si nos da tiempo que la actividad práctica se contemple en la evaluación parcial, pues tendría en la ponderación de 40, 30 y 30. Esto yo se los estaría avisando, espero el día viernes, si es que el día de hoy o en el transcurso del día de hoy, porque pues ustedes saben que mañana no hay clases, o en su defecto en el transcurso del día viernes, pues ya nos comparten los calendarios, ¿ok? De evaluación y de cierre de la plataforma, para que el día miércoles, pues ustedes ya sepan, ¿no? Que nos va a dar tiempo de realizar esa actividad práctica o no nos va a dar tiempo, y entonces la ponderación sería 50-50. ¿Vale, chicos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, yo no. ¿No? Ok. Bueno, también tengo preparado para hoy la parte de una presentación. Dejo de compartir pantalla. De una presentación de lo que es la parte de la introducción, de la historia, cómo fue surgiendo el dulce mexicano, pues cuál es la diferencia entre un dulce tradicional y un dulce artesanal. Pero primero vamos a revisar los documentales, que es lo que urge para la evaluación parcial, y espero que nos dé tiempo. Ya si nos da tiempo comenzamos con la presentación, ¿ok? Y si no, únicamente con la parte de los documentales. El día jueves y viernes, chicos, ¿qué clases tienen en la mañana, a las 7 de la mañana?
Y el jueves tenemos una materia con el profe Gabo y el viernes con el chef Emanuel. Ok. Lo que pasa es que tengo nada que ver. Sin embargo, ahorita en tiempos de pandemia, pues tiene una sociedad y acaban de emprender un restaurante. Él es de aquí, del Estado de México, un restaurante de comida mexicana que está en Miami, ¿ok? Entonces, con mis alumnos de séptimo, estamos viendo un poco de esta parte, ¿no? De lo que es el emprendimiento. Y me gustaría, a lo mejor, que ustedes pudieran asistir a la plática. También tengo que cuadrar con mi amigo si es que sus tiempos se lo permiten, porque como tiene poco que abrieron el restaurante, pues dice que está yéndose a trabajar desde las 6 de la mañana hasta como a las 11, 12 de la mañana, pero sus horarios son distintos. Allá, aquí son las 7, allá ya son las 8, entonces cuadrar esa parte y bueno, ver si ustedes están como interesados, ya que pues es dulces y bebidas mexicanos, de escuchar, ¿no? Pues qué es lo que están haciendo, qué es lo que están emprendiendo, por qué un restaurante de cocina mexicana, cuáles han sido los retos, a qué se están enfrentando ahorita, cuáles son las áreas de oportunidad, etcétera, todo aquello que él nos pueda contar. Entonces, alzan su manita si están interesados para yo ver en dirección, si es el caso que mi amigo sí nos pueda dar aquí como una pequeña plática en el horario de clase, hablar con sus maestros para ver si nos pueden regalar un poco de su tiempo de horas clase. Entonces, alcen su mano si están interesados, por favor. Esteban, veo que tienes ahí como problemas de conexión. Dice que no te puedes como conectar con el audio. Enciendes tu cámara para pasarte asistencia, por favor. Adelante. Hola, ¿qué pasó? ¿No tienes clase hoy conmigo? Sí, llévatela. De nada. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, ya se ve. Una pregunta, ¿lo puedo hacer a mano? ¿Qué? ¿Los resúmenes? Sí. Bueno, el resumen. Ok. Nada más que se entienda la letra, Miguel. Sí. Porque esto está súper. Mestizo. Ante una civilización que supera... ¿Lo ven y lo escuchan? Sí. Okay. Resultado, elevaba por mucho lo que habían visto en las Antillas. Los españoles se asombraron por la riqueza del mercado indígena de Tlatelolco. Era común que hubiese pescado del Golfo, del Pacífico, de las distintas regiones de Mesoamérica, cacao traído del Soconusco, algodón que venía de Morelos, de Veracruz, de distintas regiones, en fin, una riqueza de productos en general y de riqueza alimentaria en lo particular, mucho mayor de lo que habían estado acostumbrados los conquistadores en la propia España. Entre el pan europeo y la tortilla prehispánica, entre el ajo español y el chile indígena, la gestación de una nueva cocina estaba por comenzar. Tras la conquista de México en 1521, los españoles trajeron desde el Viejo Mundo una variedad de nuevos productos que incluían frutas, hortalizas y cereales, pero también algunos animales como gallinas, cerdos, ovejas, reses y caballos.
La introducción de estos elementos en la Nueva España corrió mayormente a cuenta de los misioneros, quienes tenían un trato constante con la población indígena. Al tiempo en que estudiaban los usos y costumbres de los naturales, los frailes se ocuparon de transmitir el conocimiento europeo sobre agricultura, ganadería y otras actividades productivas. Realmente los primeros protectores de los indígenas fueron Fray Bartolomé de las Casas, el mismo Pedro de Gante, Motolinía y Don Vasco de Quiroga. Entonces alguno de ellos en algún relato dice, hay que enseñarles catecismo, ¿sí? Y también hay que enseñarles el idioma. Pero lo primero es que hay que enseñarles a sembrar, hay que enseñarles a cultivar el campo, hay que enseñarles a producir alimentos. A veces tarde y a veces temprano, la adaptación de las plantas europeas llevó hasta las mesas novohispanas cítricos como el limón y la naranja, hierbas y especias como la albahaca, el cilantro, el jengibre y la canela, y frutas como la manzana, el melón, la piña y el plátano, algunas de las cuales habían pasado a Europa desde Asia y África. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo tomó nota de la evolución de estas plantas en la Nueva España. Entonces dice, las coles y las lechugas costaron mucho trabajo aclimatarlas. Llevábamos la simiente de Sevilla, las plantábamos, pero después tardaron mucho tiempo y a veces no se daban, teníamos que volver a traer las semillas para que se dieran. Y hay algunos cultivos que se mencionan como muy rápidos, por ejemplo, la albahaca. La albahaca, bueno, hasta Fray Diego de Landa menciona, dice, todos los cerros de por aquí están llenos de albahaca. Algunas otras cosas, por ejemplo, los rábanos también se dieron muy bien y nos gustaron. Los incluimos en el pozole, le ponemos los brotes o las hojas al mole verde o al pipián, ¿verdad? Por lo que toca al principal alimento de Europa, el pan de trigo, su consumo se limitó en un principio a una escasa población española, en parte porque no competía con el maíz en el gusto indígena, pero también porque su cultivo presentaba dificultades en el Nuevo Mundo. El trigo se va a cultivar en los llanos y por eso va a tardar mucho tiempo en adaptarse, porque es una técnica de cultivo radicalmente distinta a la indígena, va a requerir la llegada del arado y de animales de tiro ya adaptados y por eso va a ser mucho más lento. Al igual que el pan, aunque por otros motivos, el aceite de oliva, las aceitunas, el vino y la carne de res tampoco tuvieron éxito inmediato entre los naturales, hecho que fue observado por el virrey don Antonio de Mendoza. Los indígenas todavía se rehusaban un poco a comer trigo o a comer carne de res. Además, las reses pues, entraban a sus milpas, se comían las milpas, entonces siempre hubo muchos pleitos por estas cosas que introducían los españoles, ¿no? Renuentes ante ciertos productos, los indígenas, amantes del dulce, aceptaron encantados la caña de azúcar y las frutas, así como muchas hortalizas. Entre los animales, el cerdo y la gallina ocuparon el lugar que antes habían tenido el perro xoloscuintle y el guajolote. Estas dos especies entraron fácilmente en el imaginario y dentro de la cultura indígena porque reemplazaban directamente a sus competidores. Si la población indígena incorporó una parte de la dieta europea a la propia, los españoles hicieron lo mismo con los productos que les rodeaban por doquier, como el maíz, el frijol, el chile y especialmente el jitomate, que pronto conquistó Europa y revolucionó su gastronomía. Muy pronto el tomate fue valorado, como lo muestran los nombres que se le dio. En italiano se le llamó pomodoro, manzana de oro, mientras que en alemán en un tiempo se le llamó Paradiesapfel, manzana del paraíso. Es un producto tan noble que ha sido adaptado por las cocinas de otras partes del mundo. Piensen ustedes en una pizza italiana, si no tiene jitomate, pues no es pizza, ¿no? Y cómo lo usamos en México en forma de salsas, en forma de acompañantes de los guisados, o simplemente en la actualidad rebanado y relleno con algún producto. Entonces el jitomate es una de nuestras estrellas. Al comenzar el siglo XVII, el hombre español se había unido a la mujer indígena, tal como el ajo se había unido a los chiles, el azúcar al cacao y el maíz al puerco o la gallina. Había peneques que se bañaban en salsa de jitomate, pero se empiezan a rellenar de queso.
surge la res en jitomate, el cerdo con calabacitas. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, en una salsa de chile sin cebolla o sin ajo? Y esos productos son europeos, pero entraron muy rápidamente en el gusto indígena. Y entonces surgieron nuevos olores, colores, sabores, presentaciones. Ahí es donde estaba naciendo lo que hoy conocemos como la cocina mexicana. Hija de los recursos naturales de ambos mundos y de su sabiduría culinaria, la cocina mestiza de México nació silenciosamente en las cocinas de toda la Nueva España. Al comenzar el siglo XVII, los productos europeos se habían mezclado con los indígenas al punto que la cocina mestiza seducía por igual a todos los sectores de la abigarrada sociedad novohispana. No sin antes vencer a algunas resistencias, incluso el pan de trigo se hizo de un lugar en el gusto de los naturales que pronto mostraron su habilidad con la masa. Investigaciones permiten demostrar que 90% de los trabajadores de las panaderías en la Nueva España eran indígenas. Y entonces la panadería mexicana, bueno, fue de un florecimiento impresionante, ¿no? Los bizcochos se fueron haciendo, los panes de dulce, e incluso en las casas, en pequeños amasijos. Mientras en el norte la cocina del trigo y de la res entraba en complicidad con los chiles autóctonos, algo semejante pasaba en cada región del país, donde a los viejos productos se unían los nuevos según lo dictaba el temperamento local. Un caleidoscopio de intercambios culinarios que se vería potenciado por la llegada de productos asiáticos al puerto de Acapulco. A través de la nao de China, el llamado galeón de Manila, que desde el Pacífico iba hacia Filipinas, colonia española, y de ahí a China, a Japón y a la India, para comerciar y permitir traer los productos asiáticos a través de la Nueva España hacia Europa y los productos europeos hacia el territorio asiático. Más que ningún otro lugar en la Nueva España, la ciudad de Puebla resultó beneficiada por los nuevos ingredientes que llegaban desde Asia al puerto de Acapulco. Aunque Acapulco pertenecía a la Arquidiócesis de México, pegadito estaba el territorio poblano. Entonces esto enriquecía el mercado culinario de la ciudad, a diferencia de otras ciudades. Las monjas poblanas, especialmente, recibieron encantadas los tesoros que venían de Oriente. Sometidas en sus conventos a penosas dietas, la pasión de cocinar para otros se había apoderado de ellas. A su habilidad como cocineras y a la variedad de productos disponibles, las profesas poblanas añadían otra ventaja: poseían las mejores y más bellas cocinas de su tiempo. En la cocina, con todos los elementos que tenían a la mano, podían estar experimentando continuamente. Por eso se dice que es un laboratorio, porque lo era. Cada convento competía con el cercano en elaborar lo más complicado, el contraste de sabores, que es un poco lo que se viene formando en nuestra etapa colonial. Hay que combinar todo lo que se pueda para buscar nuevos sabores, nuevos sentidos a la comida, y esto provoca esa competencia. Gracias a esa competencia se inventaron tantos platillos conventuales. Conocidas por la preparación de conservas y dulces, las monjas poblanas alcanzaron con su mole el colmo de la refinación gastronómica, plato complejo como ninguno. La receta original se componía de una gran variedad de chiles, a los cuales se añadieron la tortilla, el jitomate y el cacao indígenas, así como la cebolla, el plátano y las frutas secas traídas de Europa. Finalmente, la aportación de las especias asiáticas, como la pimienta, el clavo y la canela, hizo del mole un platillo universal y un símbolo exquisito de la gastronomía barroca de la Nueva España. El primer platillo que pudiera representar a todo el planeta en la historia de la humanidad fue un mole, porque tiene todas las especias de todas partes. Tiene nuestro maíz, tiene el cacao, tiene todos los ingredientes y quelites que había en nuestra tierra,
más toda la influencia hasta el pan, ¿no? Del trigo europeo, y por otro lado todas las especies que vienen de Asia. Entonces, pues es una maravilla, pero aquí se van a juntar todas las especias del mundo. Junto al mole, otro platillo exquisito de compleja elaboración, el chile en nogada, daría prestigio a la cocina conventual poblana. Su protagonista central, el chile poblano o tornachile, sintetizaba la historia de una gastronomía a caballo entre dos continentes. El chile poblano, o chile de tiempo, como le decimos en Puebla, no tiene un origen netamente mexicano, y uno se sorprende, ¿cómo es posible? Sí tiene un abuelo, que son estos chiles largos que tienen la misma consistencia de los poblanos, que se dan sobre todo en la región de México, capital, y que se llama chilaca. Los españoles, que buscan todo lo que les parece extraño pero provechoso, se llevan a España una cantidad de productos americanos, y entre estos la chilaca, que a los españoles no les va a gustar por lo picante, pero que los hortelanos españoles injertan con el pimiento del norte de África, y el producto de esta conjunción es un pimiento que sí tiene un poco de picor y que es regresado a la Nueva España y resembrado, y que toma un poquito del picor que había perdido. Si nosotros estuviéramos en el siglo XVII, nadie le diría chiles poblanos ni chiles de tiempo, les dirían tornachile, es decir, el chile que se fue y tornó. Y claro, si en España rellenan los pimientos, pues con más razón en la Nueva España. Entonces se va a inventar, llega gordo, con el espacio suficiente para llenarlo de lo que se quiera, ¿sí? Y las monjas pues lo van a inventar rápido. La noche del 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el párroco Miguel Hidalgo convocó a la insurrección que terminaría con el prolongado dominio español sobre el país. La maravillosa cocina forjada durante 3 siglos de paz estaba a punto de sortear muchos años de guerra. El 2 de agosto de 1821, poco antes de consumar la independencia de México, el libertador Agustín de Iturbide entró a la ciudad de Puebla al mando del ejército trigarante. Y la ciudad lo recibe como el caudillo de la independencia, como recibía el virrey, arcos triunfales, alfombras de flores, en fin. Y lo primero, a la catedral, al Te Deum, a la ceremonia. Y luego, como Dios manda, a la comida. Entonces aquí, justo enfrente de este edificio donde estamos, estaba el Palacio Episcopal, y ahí es invitado a comer. Al término del banquete, don Agustín fue agasajado con los famosos chiles en nogada, un postre inventado tiempo atrás por las monjas poblanas y que luego se convertiría en célebre plato principal. Los organizadores del banquete le piden a las monjas de Santa Mónica, del convento agustino, que les preparen el postre, y ellas, con muchísimo ingenio, sacan los chiles en nogada, rellenos de fruta como postre, y lo único que le añaden en honor de Iturbide es ponerle perejil y granada, para que junto con la nogada formen la bandera de las 3 garantías. Y claro, dicen, le gustó mucho, le encantó, pues como le iba a encantar un platillo de esa categoría. Y de ahí corre la fama de que los inventaron para Agustín de Iturbide. No los inventaron, los adornaron para Agustín de Iturbide. Con la independencia, el comercio internacional se expandió y las familias pudientes tuvieron acceso a los productos que llegaban libremente hasta las costas de ambos océanos. El siglo XIX rompe con el monopolio que España había impuesto a sus colonias, por lo que el México independiente puede comerciar con muchos países. Entonces llegan nuevos productos de diferentes lugares del mundo, y las mujeres en las cocinas vuelven a probar, a experimentar, a preparar
productos con nuevos sabores, con nuevos olores, y ahí sigue desarrollándose la cocina mexicana. La independencia, sin embargo, no solo abrió las puertas a las mercancías de otros países, sino también a sus capitales, a sus hombres y a sus costumbres culinarias. Este fue el caso de los mineros ingleses que, en 1824, llegaron al mineral de Real del Monte con sus barrenas para trabajar y sus tradicionales empanadas o pastis para comer. Una costumbre que dio lugar a los famosos pastes del estado de Hidalgo. Ellos hacen los famosos pastis ingleses, que es una especie de empanada que usaban los mineros, porque como tienen una especie de huesitos en las puntas, entonces lo tomaban de las puntas, se comían el centro y las dos puntitas las tiraban y no contaminaban con las escorias de minas que pueden ser muy venenosas, muy tóxicas, no las podían consumir. Querían que las cocineras prepararan sus pastres, que eran rellenos de carne molida. ¿Sí? Las cocineras los prepararon, pero luego prepararon otros con champiñones, rellenos de queso, de manzana, y son nuestros pastes. Si para los inversionistas extranjeros México era un país rico donde era posible hacer negocios, para la mayoría de los mexicanos su nación era pobre, inestable y peligrosa. Las guerras constantes, la fragilidad de los gobiernos y la inseguridad de los caminos hicieron que la producción de alimentos decayera y que el comercio entre regiones fuera poco recomendable. El siglo XIX es un siglo de convulsiones. Televisa presenta. Al comenzar el siglo XX, la cocina mexicana transitó hacia nuevos escenarios que la transformarían para siempre. Así, aparecieron alimentos industrializados y aparatos electrodomésticos que, junto a la entrada de las mujeres al mercado laboral, hicieron posible un estilo de vida diferente que simplificaba las prácticas culinarias y privilegiaba el ahorro de tiempo. Hoy en día, la cocina mexicana está empeñada en forjar una identidad contemporánea propia a partir de las muchas tradiciones que la componen. Mientras eso sucede, ha hecho suya la tendencia mundial a una cocina que recupere el antiguo placer de preparar y degustar los alimentos, proteja el medio ambiente y dignifique la vida de aquellos que la hacen posible. En 1876, el general Porfirio Díaz asumió la presidencia de México con la consigna de ordenar el país y devolverle la paz y el crecimiento económico que no había tenido desde tiempos coloniales. Para lograr estos objetivos, el presidente Díaz abrió las puertas a la inversión extranjera y mejoró la seguridad de los caminos. Asimismo, reprimió la disidencia y promovió la integración de los mercados regionales mediante la creación de nuevas vías férreas. Por primera vez, muchos alimentos producidos localmente pudieron venderse en mercados distantes y el ferrocarril se convirtió en el símbolo de una nueva era. Ferrocarril que conectó sobre todo, digamos, la parte del centro, el occidente y hacia la frontera norte. Pero es la primera vez, digamos, en que se puede hablar de un mercado nacional de productos que tienen la posibilidad de llegar a lugares mucho más distantes y distintos de los que llegaban los arrieros. En el centro del país, el ferrocarril conectó a las haciendas pulqueras del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala con la gran capital, siempre deseosa de más pulque, la bebida tradicional desde tiempos prehispánicos. Si tuviéramos un mapa de aquella época de las vías férreas, nos vamos a dar cuenta que casi todos los trenes estaban orientados a traer el pulque. Toda esa zona de Apan, de Otumba, toda la zona de Tlaxcala, etcétera, estaban muy bien comunicadas y precisamente porque el negocio del pulque era tan importante que diario llegaban miles de litros o millones de litros a la Ciudad de México, pero tenía que llegar fresco, entonces lo mejor era el tren, ¿no? Lo mejor era el ferrocarril, las vías férreas. La cantidad de pulque que entraba por tren a la Ciudad de México en el siglo XIX es impresionante. Síntomas de progreso se vieron también en otra clase de haciendas que sometieron sus productos a una incipiente industrialización.
Tales fueron los casos de la caña de azúcar en Veracruz y Morelos, del cacao en Tabasco y Chiapas, del café en Veracruz y de algunos molinos modernos instalados en los trigales del Bajío y del noroeste de México. Un ejemplo notable de industrialización pecuaria tuvo lugar en Chihuahua, donde el poderoso hacendado Luis Terrazas puso en marcha procesos vanguardistas en la conservación de productos cárnicos. Él empezó a hacer unos frigoríficos y después empezó a empacar carne pues enfriada y después enlatada. Entonces yo creo que es el primero que conocemos en la historia que hace una producción de conservas en México, ya con la idea de la lata, ¿no? Hacia los últimos años del siglo XIX, en el interior del país, la producción de cerveza con métodos modernos involucró avances técnicos en cuanto a su refrigeración y embotellamiento. La ciudad de Monterrey principalmente, pero también las de Orizaba y Toluca, fueron pioneras en este ramo. En el siglo XIX aparece un señor José Calderón que va a abrir una cervecería y fábrica de hielo en Monterrey. La señora Muguerza, que era su esposa, queda viuda y entonces ella después continúa el negocio de la cerveza y bueno, va a haber otras fábricas como la famosa compañía cervecera de Toluca, México, que llegó a ser también muy importante y que todo el mundo quería su cerveza de Toluca. Al comenzar el siglo XX, la Ciudad de México, que se había entretenido en tiempos de guerra, se disponía a divertirse de veras en medio de la paz porfiriana. Los trenes que entraban a ella cargados de viandas, pulque y cerveza apuntaban a eso mismo. Años del un aspecto muy distinto al